Queridísimos televidentes, un placer nuevamente aquí en Conversando con Paula. El día de hoy, abriendo este mes tan importante como es el mes de octubre, catalogado en el mundo como el mes rosa. Y se le llama mes rosa porque es el mes dedicado precisamente a la prevención de la pesquisa del cáncer de mama. En función de este tema, pues tenemos a dos invitados muy queridos para nosotros, personas con las que además tengo contacto desde hace muchísimos años y que también son formados en nuestra Universidad de los Andes. Ellos son la doctora Eliana Zanabria y el doctor César Ramírez, que están dedicados precisamente a estas patologías porque, bueno, fueron formados en el Hospital Universitario de los Andes como médicos cirujanos generales. La doctora Eliana, además, después en Caracas, en la central, estuvo haciendo una especialidad en el área de oncología y en el año 2017 obtuvo su especialidad, convirtiéndose luego en una especialista de nuestro Achebula y además del Seguro Social. Ella se encuentra en CIMO, en el área privada, y el doctor César Ramírez, que además de ser médico cirujano general, pues también hizo sus especializaciones. De hecho, tiene un fellow en el área de mastología y tiene una especialización en lo que llamamos cirugías microinvasivas, ¿no? Mínimamente invasivas. Es actualmente además el primer residente del posgrado de oncología del Hospital Universitario de los Andes y bueno, trabaja también en el hospital y en privado se encuentra en Sigma en este momento. Así es que bienvenidos, gracias por estar hoy aquí y bueno, sin mucho preámbulo vamos a conversar con estos televidentes y a hablarles un poco acerca de qué es el cáncer de mama, Eliana, y sobre todo cómo impacta desde el punto de vista epidemiológico esta patología a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué hay todo un mes dedicado a esta patología? Mira, el cáncer de mama actualmente se conoce como una enfermedad multifactorial, donde no solo interviene la parte de los elementos ambientales, la parte del estilo de vida, sino también básicamente el genoma de cada individuo. Ahora se conoce que es una patología molecular. Si bien la glándula mamaria como tal está formada por lóbulos, por conductos, pues básicamente en la mujer cumple su función de lactancia y en esos lóbulos y en esos conductillos hay recambios celulares constantes. Ese recambio celular puede sufrir por algún motivo una alteración molecular o genética que está latente y empieza un crecimiento desordenado de células que va a ocasionar el cáncer, que es básicamente eso, un crecimiento desordenado celular que llega a formar una tumoración en algunos casos o en la mayoría de los casos y es cuando se detecta. Básicamente, pues el factor de riesgo más importante es el sexo femenino. Las mujeres mayores de 18 años tienen la mayor predisposición, representa la primera causa de incidencia por cáncer en la mujer y de mortalidad también a nivel mundial desde el año 1990. Aparte de eso, pues 1 de cada 1000 hombres puede presentar cáncer de mama también, a pesar de que no está la glándula conformada como en el sexo femenino, pues también tiene sus factores de riesgo y tiene mucho que ver con la parte heredofamiliar. Muy bien eso. Ahora, bien lo decías, el impacto que tiene desde el punto de vista mundial, pero César, ¿qué pasa con la patología, con el cáncer de mama en nuestro país? O sea, hablando desde el punto de vista de las estadísticas, ¿cómo afecta eso, digamos, a nuestras mujeres venezolanas? La mujer, bueno, ante todo, muy buenos días. Gracias a Natal por la invitación, a Paula por la invitación. Gracias Guaida, por esta invitación. Contento de estar acá, compartiendo con la doctora Eliana también este set. En cuanto a la incidencia en Venezuela, hay un subregistro dado por todas las condiciones del país, donde no se ha podido estimar de manera exacta o aproximada las estadísticas, pero podemos traspolarlas a nivel mundial, como lo comentó la doctora Zanabria, siendo la patología más frecuente de incidencia de cáncer en la mujer y de mortalidad. La Organización Mundial de la Salud, a través de lo que es el Observatorio Global del Cáncer,
ha tratado de estimar estos números y ha ubicado a Venezuela, por unas cifras muy superficiales, como el 5º país en Latinoamérica en la incidencia de cáncer. Esto también influye mucho la densidad de la población. La mujer venezolana evidentemente tiene factores de riesgo en los cuales se ha tratado de incidir en ellos para disminuir la mortalidad, pero bueno, a través de estos planes que en conjunto con los programas en las instituciones, tanto públicas como fundaciones, que se han dedicado a esta tarea, pues ha disminuido la mortalidad más no la incidencia. Exacto. Entonces, a través de las fundaciones se ha conseguido una pesquisa o se está buscando minimizar esto, pero son proyecciones que tiene la Organización Mundial de la Salud para los años 2020, 2030, 2040, en reducir esta mortalidad. Se estima que por lo menos un 25% o más o menos 2,5 millones de personas, de mujeres, van a estar afectadas por este tipo de Ok. Ahora, bien decía la doctora Eliana, se trata de un crecimiento desordenado celular a nivel de la glándula mamaria, tanto en hombres como en mujeres, obviamente la incidencia es mucho más alta, pero sí es importante, y en el próximo segmento quisiera que habláramos un poco acerca de cuáles son esos signos o síntomas que la mujer tiene inicialmente para que se diga, bueno, esto hay que chequearlo, ¿no? Esto hay que revisarlo, porque como bien acaba de decir el doctor César, o sea, es necesario que la detección se haga de forma rápida, oportuna, porque lamentablemente tiene una altísima mortalidad y estamos indefensos en medio de las limitaciones que como país sufrimos, así que bueno, lo que nos queda es educar un poquito a la población, por eso es que es tan importante programas como estos. Bien, continuamos en Conversando con Paula, el día de hoy con dos invitados muy especiales, la doctora Eliana Zanahoria Puente y el doctor César Ramírez Cáceres, que nos acompañan precisamente para conversar sobre el cáncer de mama. Y en el segmento anterior ellos nos hablaban acerca de, bueno, esa epidemiología, lamentablemente estadísticas muy altas de esta patología que suele ser mortal y que nos está afectando a nivel mundial porque, bueno, tenemos que seguir insistiendo en la pesquisa precoz. Quería hacer un énfasis en este segmento sobre esos factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta que hacen a la mujer o al hombre más vulnerable para presentar cáncer de mama. Mira, básicamente el cáncer como tal, el cáncer de mama no es una patología que se pueda prevenir. Podemos incidir sobre los factores de riesgo que están asociados a esta enfermedad. Básicamente, incidir sobre un factor de riesgo es aquella condición que tiene un individuo para hacerlo más predisponente a desarrollar la enfermedad. Los factores de riesgo en la mujer pues tienen mucho que ver con la edad mayor de 18 años, una menarquia precoz, una menopausia tardía, el hecho de que no des lactancia materna, la ingesta o el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo, tabaco, malos hábitos dietéticos, la obesidad, todos aquellos factores que predisponen o condicionan a la mujer a una exposición prolongada a los factores hormonales, ya que básicamente desde el punto de vista molecular y en la clasificación del cáncer, pues tenemos los cánceres que son dependientes de hormonas o que se estimulan a través de esa influencia hormonal y pues para ello pues también existe el tratamiento. Si controlamos esos factores de riesgo, tanto en hombres como en mujeres, podemos ayudar a disminuir los factores de mayor predisposición para desarrollar la enfermedad. Obviamente hay factores en los cuales no podemos nosotros tener incidencia, como son los factores heredofamiliares, el hecho del sexo y obviamente la edad. Es más frecuente para las mujeres entre la edad de los 40 a los 60 años aproximadamente, que es cuando se estipula desde el punto de vista de Venezuela y a nivel mundial que se debe iniciar la pesquisa, y en el hombre es más frecuente sobre todo los mayores de 50 años. Este dato es bastante importante porque me da paso para que, bueno, ¿cuáles son esos signos y síntomas
que deberían alarmar a la mujer o al hombre para decir, bueno, yo me tengo que revisar, porque tú acabas de decir, bueno, a partir de los 40 años se tiene una edad establecida para hacer esa pesquisa, principalmente utilizando como método la mamografía, pero sí sabemos que desde edades muy tempranas toda mujer debe tocarse, toda mujer, porque lo estamos viendo cada vez más por, llámese, factores ambientales, alimentación, estrés, pero es que se está presentando en mujeres también muy jóvenes y por eso es que no debería creerse que porque tengo 20 años no debo al menos tocarme las mamas. ¿Cuál es ese signo o síntoma que la mujer y el hombre deben tener en cuenta para decir, bueno, yo tengo que acudir para que me revisen, pues, desde el punto de vista... El autoexamen mamario es una de las cosas fundamentales. El autoexamen mamario se hace en posición de pie frente al espejo generalmente y se le recomienda a las mujeres y a los hombres que se examinen mientras están tomando la ducha, pudiera ser incluso. Cuando hay aumentos de volumen, cuando hay algún tipo de tumoración, cuando hay retracciones de la piel, esos pezones umbilicados, descamativos, secreciones a través del pezón, enrojecimientos, muchos de esos son signos de alarma. A veces hay incluso cáncer oculto de mama que se conoce, donde solamente hay tumoraciones a nivel de la axila, que es el sitio de drenaje linfático. Y en otras oportunidades obviamente ni siquiera es palpable y por eso es que insistimos tanto en la pesquisa a través de los estudios que más adelante pues les conversaremos, como es la mamografía y el ultrasonido mamario, porque pues no se detectan, no se tocan, son lesiones que no son palpables y que se pueden ver es a través de estos sistemas de detección. Doctor César, a ver, estamos hablando de promover incluso a través de fundaciones, buscar las maneras de que se hagan las pesquisas, de que de manera temprana las mujeres puedan ser evaluadas. ¿Cuáles son esos métodos con los que contamos actualmente para hacer un diagnóstico de cáncer de mama? En estos métodos de pesquisa se toman en cuenta las condiciones que tiene esa población, ese paciente, antecedentes familiares, para comenzar una pesquisa. No todas las poblaciones tienen el mismo método ni las patologías todas se hacen una pesquisa de la misma manera. En el caso del cáncer de mama o para la pesquisa en el cáncer de mama, se hace en Venezuela desde los 35 años. Debe realizarse una mamografía y ultrasonido mamario complementario. Si bien solamente palparse la mama no te va a descartar, y el hecho de que te realices los exámenes no te va a descartar un cáncer de mama, lo que se busca con esta pesquisa es un diagnóstico temprano para un tratamiento oportuno. Esa es la función de la pesquisa. Por esa razón es que todas las mujeres después de los 35 años tienen que hacerse su mamografía, a excepción de que tengan una condición familiar o antecedentes familiares de importancia en los cuales por ciertas condiciones tengan que ampliarse esta pesquisa con pruebas genéticas para poder así pues hacer un tratamiento preventivo, porque son pacientes con muy alto riesgo de cáncer de mama. Si bien la pesquisa, actualmente el sistema de salud, los programas de salud en Venezuela no cuenta con una pesquisa rutinaria, sino solamente en el mes rosa, fundaciones o algo, es que se hace. Debería haber un programa donde la mujer acuda rutinariamente a realizarse este tipo de estudios, ¿no? El sistema público no cuenta con para hacer mamografías, por lo tanto esto limita la pesquisa para este tipo de pacientes. Ahora, bueno, yo quisiera, porque además este punto es fundamental, creo que es sobre lo que debemos hacer énfasis el día de hoy, hablando acerca del cáncer de mama con nuestros dos invitados, la doctora Eliana Sanabria y el doctor César Ramírez. Y en el segmento anterior el doctor César nos estaba sintetizando lo importante que era el tema de la pesquisa en las mujeres y lo limitados que nos encontramos en este momento en Venezuela y en el estado Mérida con respecto a que desde el punto de vista público no se cuenta con las herramientas necesarias para el diagnóstico, que en este caso principalmente la ecografía y la mamografía. Pero bueno, la pregunta sería,
¿Cuándo debería entonces esta mujer acudir para que se le realice esta pesquisa, ¿no? Y con qué frecuencia se debería hacer? Las pacientes deben anualmente, si no tienen ningún tipo de patología, realizarse su control mamario determinado por mamografía, ultrasonido, el examen físico. Aparte de formar a la población, es también el mismo personal de salud. Porque ¿qué pasa después de que tú haces una pesquisa y realmente, porque si vas buscando algo y lo encuentras, ¿qué vas a hacer cuando lo consigues? Entonces, a veces el mismo personal de salud no sabe dónde dirigir a estas pacientes y la paciente tarda meses dando vueltas, van de un sitio, un laboratorio, a otra consulta, 3, 4 consultas, y cuando llega ya esto, que es un estadio precoz, pasa a un estadio localmente avanzado y se ha perdido un tiempo valioso que el paciente se puede haber beneficiado para su tratamiento de inicio rápido, aunado a que los sistemas de salud públicos cuentan con una gran cantidad de pacientes en cola. Entonces pacientes que llegan diagnosticados por estas fundaciones donde se hacen jornadas, que nosotros somos partícipes de esas jornadas, se diagnostican, entonces los pacientes tardan tiempo también en canalizarse. Es un sistema que debe mejorarse, el sistema público debe tener también para hacer por lo menos la mamografía. Se cuenta con el ultrasonido, pero esto de per se, el ultrasonido solo no sirve para descartar el cáncer de mama. El estudio gold standard hoy día es la mamografía, se complementa con el ultrasonido mamario y el examen físico. Y si se detecta algo o pacientes que tengan prótesis u otro tipo de elementos, pues ya se complementarán con una mamorresonancia u otro tipo de estudio. Ok, ahora, cuando tienen ustedes un estudio de imagen que les está diciendo aquí hay un elemento sospechoso de malignidad, ¿cuál es el siguiente paso, doctora Liana, que se debe dar con esta paciente, sobre todo en función de hacer el diagnóstico definitivo, ¿no? Bueno, básicamente, aparte de acudir con el personal calificado para esto, pues existe la figura del cirujano oncólogo mastólogo que evalúa esa imagen y decide si procede a tomar una biopsia. Generalmente es el método para poder hacer el diagnóstico. Generalmente son biopsias con aguja gruesa, que se llaman, guiadas por ultrasonido para poder incidir en el sitio más apropiado de la lesión y que nos pueda dar un diagnóstico. Al tener ese diagnóstico, procedemos nosotros a catalogar al paciente y solicitar los estudios de extensión pertinentes, que son sumamente importantes. Nosotros solemos dividir a los pacientes, clasificarlos por etapas, y esa etapa nos va a orientar hacia el tratamiento que el paciente va a recibir de primera mano. Son 5 etapas catalogadas por números romanos. La etapa 0 es la incipiente, es un carcinoma in situ, generalmente no tiene expresión con alguna tumoración, en algunos casos la tiene, pero se detecta básicamente por mamografía. Son aquellas microcalcificaciones que tienen algunas características de sospecha y que reportan por biopsia cáncer. Y luego están las etapas 1 y 2 que se consideran cáncer precoz. Esas etapas, dependiendo del subtipo molecular, generalmente son candidatas las pacientes a ir a un tratamiento quirúrgico de entrada que puede ir con o no preservación de la mama. No es necesario. Actualmente vamos hacia la cirugía menos invasiva y vamos con cirugías preservadoras de la mama por el contexto social que tiene esto. Ya las etapas 3 y 4 son etapas localmente avanzadas y metastásicas, es decir, que salen del sitio que le dio origen, que es la mama, se ubican a nivel de los ganglios o a nivel de órganos distantes, y pues merecen generalmente, acompañados del contexto molecular o del diagnóstico inmunohistoquímico, del subtipo histológico, un tratamiento específico que no solamente es quimioterapia, sino hay terapias dirigidas, bloqueos hormonales, y posteriormente sí pudiera conversarse acerca del tratamiento quirúrgico, que puede ir con una mastectomía radical, con reconstrucción, sin reconstrucción. Eso dependerá ya del acuerdo que se llegue paciente-cirujano, y pues lo importante fundamentalmente es que se acuda con el personal calificado para esto, para poder hacer un buen diagnóstico, enfocar al paciente y orientarlo hacia el tipo de tratamiento inicial que va a recibir. Exacto. Sí, fíjense, acabas de tocar un punto bastante amplio y ancho,
Y es importante que se sepa que esto se hace en nuestro estado, que se hace a nivel público, con todas las limitaciones que el doctor Ramírez acaba de exponer, que son ciertísimas, porque además para mí el cáncer de mama sí es una emergencia, o sea, es decir, hay que apurarse porque es que avanza de manera muy rápida y no es lo mismo un estadio 1 o 2 a que tú agarres al paciente en un estadio 3 en adelante. Porque obviamente para el Estado va a ser mucho más costoso, para el paciente la posibilidad de curación total es mucho más difícil. Así es que por eso es que es tan importante hacer ese diagnóstico precoz. En aras del tiempo, porque ya nos hemos quedado supremamente cortos y agradezco de verdad que hayan estado aquí, ¿cuáles son esos tips que en 30 segundos cada uno le regalaría a la mujer venezolana en medio del mes rosa, para que no pase desapercibido un diagnóstico en una mujer en las etapas, digamos, tan comunes de esta patología? Bueno, una de las cosas fundamentales es la llamada tócate para que no te toque el cáncer, y no solamente el autoexamen, sino ir acompañado de lo que son los estudios de pesquisa, como es la mamografía, el ultrasonido mamario, acudiendo al personal calificado para esto, para que puedan evaluar y conocer su condición aunque no tenga síntomas. Así es. César, ¿qué le decimos al Estado sobre esto? Es importante las pacientes cuando acuden a una consulta no tener miedo cuando le indican un estudio en realizárselo, porque siempre se tiene miedo al diagnóstico. Sin miedo, el estudio se te pide más que para sospechar de una patología, es para diagnosticarte de forma precoz. Entonces, no tengas miedo de acudir a una consulta y bueno, estamos a la orden para poderles ayudar. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Seguro que va a haber una próxima invitación para venir a conversar con Paula. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre.